La APSI ha sancionado con 34.000 soles a IDL tras rastrear fondos enviados a ONG Fantasma. Para eso estamos conversando con Hugo Guerra, periodista, abogado y economista. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a ver primero una nota, ¿qué te parece? Para poner un poco en contexto a la población y luego la comentamos. Una nota justamente sobre las ONGs extranjeras y sus gorritis. ¿Quién controla a los que desestabilizan? ONGs extranjeras y sus gorritis. ¿Quién controla a los que pretenden desestabilizar? Y ahora pues ya sabemos también que parte del dinero de USAID también iba al tema de los cambios sociales y las manifestaciones de la sociedad. En Perú tenemos a IDL Reporteros, financiados por la Open Society de George Soros, y a diferentes medios de comunicación. Sin embargo, hace algunos años se intentaba ridiculizar a todos aquellos que pensaban aquello. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy nos cuidamos de Soros, o mejor dicho, de las conspiraciones alrededor de Soros y de esta teoría de la conspiración en particular que es viejísima. En la época de Fujimori ya te decían que si tú marchabas era que te había pagado Soros. Ya no sería una conspiración, y es más, nunca lo habría sido, pues USAID, esta agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha venido canalizando por muchos años cientos de millones de dólares hacia organizaciones vinculadas al magnate progresista George Soros. Esto de acuerdo con un reporte del portal Just the News, donde muestra al Instituto de Gestión Este-Oeste, respaldado en parte por la Open Society Foundation de Soros, quien recibió más de 260 millones de dólares de USAID en los últimos años con el objetivo de avanzar en su imperante promoción de las ideologías progresistas en todo el mundo. ¿Hay por tanto relación entre Soros y la USAID? Soros tiene una organización filantrópica llamada Open Society. Sí, financia un montón de ONGs en el Perú y en el mundo. Sí, pero no es la única. Hay un montón de otras organizaciones así. La Ford, la Gates, que ya mencionamos, la Rockefeller, son privadas. Pero también Estados Unidos tiene USAID, hasta España tiene AECID. Todas financian causas progresistas, si quieren llamarlas así, políticamente correctas, ¿no? Nosotros en su momento denunciamos que esto era así, que se estaba de alguna forma pervirtiendo el ejercicio tan noble que es el del periodismo, que tiene como rol fundamental informar. En lugar de informar, se promovía, se hacía propaganda a favor de una ideología. Y es que todo esto que Cifuentes quería ridiculizar hace unos años, hoy se confirma que nunca fue una exageración el señalar los incansables esfuerzos de George Soros, este señor que de acuerdo a Los Angeles Times se hace llamar Dios y que no puede vivir sin reglas impuestas por otros. En su momento pudo haber parecido no solamente conspiración, éramos los conspiranoicos, sino que además éramos aquellos que nos oponíamos de manera obstruccionista a los cambios que eran necesarios. Cambios para mejorar el sistema político, cambios para mejorar el sistema de justicia, cambios para mejorar supuestamente, ojo, todos estos supuestos cambios, el sistema electoral, de quienes proponían y promovían leyes para la paridad, por ejemplo, bajo el paraguas de toda la legislación progénero. Gustavo Gorriti hace un periodismo tan independiente que a veces parece juez y parte, pero bueno, todo sea por fortalecer nuestras instituciones, ¿verdad? Aunque al final termina siendo más un rompecabezas que una solución. Caos similares ocurren en otros países de América Latina, tales como La Silla Vacía, en Colombia, un medio que investiga y reporta temas de poder político y corrupción. Razón Pública en Colombia, una plataforma académica de análisis. Fundar en México, que promueve la rendición de cuentas. Cyber en Chile, Centro de Investigación e Información Periodística. Todos estos medios distribuidos en Latinoamérica, direccionados a una sola causa, su conveniencia.
Esta información sostiene que ciertas organizaciones, bajo una apariencia neutral, actúan según sus propios intereses y no por ideología. Han atacado a gobiernos de distinto signo, autoritarios, populistas o democráticos, generando polarización y debilitando liderazgos locales. Esta crítica se coloca en un alto relieve por no ser elegidas democráticamente, no rendir cuentas y financiarse con recursos externos vinculados a intereses geopolíticos. ¿El Perú seguirá ajeno a esta realidad? Muchas gracias, Kenia Ramos, reportera de Betel, por esta importante nota. Estamos conversando con Hugo Guerra, periodista, abogado y economista. El tema en cuestión es justamente lo que se ha plasmado en la nota, lo que venimos conversando ya también hace algunas semanas acá en Betel, que es que la APSI ha sancionado con 34.000 soles a IDL tras rastrear fondos enviados a ONG Fantasma. Y para poner un poco más en contexto, esto de acá es importante mencionar que IDL quería o solicitó que la ley que permite la fiscalización de las ONGs no se aplicara a ellos. A todo lo demás sí, pero a ellos no. Hugo, ¿es el fin de IDL? ¿Lo ves pronto o ante qué estamos? Primero, ¿ante qué estamos? Ante una red internacional de ONGs que son auspiciadas por fundaciones que tienen intereses precisamente geopolíticos, de control de países subdesarrollados o en vías de desarrollo y de promoción de una agenda que no es progresista, yo diría que es regresista y que en algunos aspectos incluso podríamos decir que es hasta satánica. Dentro de esa red se inscribe la Open Society, que es una de las tantas que financia junto con la Ford y antes la USAID a las ONGs que dicen defender los derechos humanos en el Perú. Sí. Dentro de las que están siendo auspiciadas está el Instituto de Defensa Legal, un instituto que tuvo la característica inicial de infiltrarse en todo el sistema judicial y fiscal en el Perú, vía adoctrinamiento, vía entrenamiento, vía estímulos económicos a jueces y fiscales para tener control de la justicia en nuestro país. Lo que se ha descubierto a partir de la nueva ley que le permite a la Agencia de Cooperación Internacional, la agencia peruana, es hacer exigencia no de una auditoría, sino de una rendición de cuentas, la transparencia. Y lo que se ha encontrado es el método cascada. ¿Qué significa el método cascada? IDL era como una central, o es como una central, que recibe los fondos internacionales y los gasta a su libre albedrío, en fines nada santos. Fines políticos, fines ideológicos, fines judiciales, como el caso Lavallato. Sí. Recordemos que IDL es defensor de Odebrecht, entre otras cosas. Y lo que se ha encontrado es que para poder usufructuar de ese dinero de una manera descontrolada, lo distribuían, es decir, subcontrataban a otras ONGs más pequeñas que hacían el trabajo de campo, supuestamente. Pero ahí ha saltado un error de parte de ellos. Hay una evidencia. IDL le daba el dinero para ser gastado a una ONG que no existe. ¿Cuál es ahí entonces la teoría? ¿Que ese dinero se quedaba dentro de la casa de IDL? A ver, ¿o se inflaban los precios para fingir? Por experiencia propia, porque en la década del 90 yo mismo fui gerente de una ONG de los medios de comunicación, sé que muchas de estas entidades, de estas ONGs, gastan hasta el 50 y el 60% del dinero de la cooperación internacional en los gastos administrativos. ¿Qué son los gastos administrativos? Básicamente sueldos y salarios de sus directivos. Sí. Curioso, ¿no? Porque son organizaciones que se venden como tenemos un principio loable, altruistas, queremos ayudar a los más vulnerables, pero primero se ayudan a sí mismos y luego con lo que queda parece que lo utilizan verdaderamente en las causas. Ahora, las ONGs también se han demonizado un poco, porque hay la presunción de que todas incurren en ese tipo de propósito de buscar el lucro o buscar la politización. Creo que es importante también hacer una separación, porque creo que hay organizaciones que sí tienen un norte loable, ¿no? Definitivamente, siempre hay que separar la paja del trigo, pero lo que estamos viendo ahora es una oposición sostenida a la ley de transparencia de APSI y a la ley que les exige que el dinero que reciben de la cooperación internacional no sirva para procesar judicial o políticamente al Estado peruano. Si tú revisas, justamente en el caso de IDL, en que han utilizado muchos de sus fondos, en seguir procesos contra policías y militares que derrotaron al terrorismo. El caso del Frontón, del develamiento, del levantamiento que tuvieron los terroristas en el Frontón, desde hace 38 años persiguen a los militares. Entonces, la ley previene de eso, previene el mal uso de los fondos, exhorta y exige la transparencia, pero pide algo más, que el Estado peruano, dentro de su soberanía, esté informado de qué planes y de qué proyectos se trata de lo que hacen las ONGs. Este es un acto de soberanía. Cualquier país necesita saber qué políticas se auspician con dinero extranjero dentro de su territorio nacional. Es un principio de seguridad. Ahora, la figura del señor Gustavo Gorriti también es una figura bastante polémica. El señor parece que opera en la sombra, luego sale a decir que está muy desvalido, que no puede asistir a las
invitaciones de la Fiscalía para poder responder a las propias diligencias. Tampoco asistió al Congreso en el 2023 cuando se le solicitó que asistiera a la Comisión de Justicia. Pero luego el señor sí asiste a otros eventos. O sea, elige a dónde asistir y a dónde no, dependiendo cuál es su estado de salud convenientemente en el momento. Conozco a Gustavo Gorriti desde hace, no sé, 40 años o más. Es un intelectual, hay que reconocerlo. Conoce los principios del periodismo, aunque propiamente no es él un periodista, en todo caso es un comunicador. Tiene algunos méritos que no podemos ignorar, pero al mismo tiempo se ha convertido en un personaje sombrío, soberbio, que pretende tener la verdad sobre todas las cosas de la política, de la economía, de las artes, de la moral, en el caso del Perú. Tiene hechos en su pasado que son bastante complejos, como la expulsión de la que fue objeto en Panamá. Y en el momento presente, él no solamente se ha endiosado, sino que se ha puesto por encima de todo el sistema judicial y fiscal peruano. Efectivamente, no concurre a las citaciones, no coopera con la entrega de su celular, no permite que avancen las indagaciones a las que cualquier ciudadano peruano debe allanarse. Lo extraño del caso es que la Fiscalía no le exige, no lo toca, el Poder Judicial tampoco. ¿Por qué? Sí. Ahora, justamente mencionabas este vínculo que puede tener todo el sistema judicial, y recientemente en un tuit el Poder Judicial habla acerca del recurso de amparo que puso IDL para que no se le aplicara la ley a ellos mismos, pero el Poder Judicial utiliza la frase ley anti-ONG, ya demostrando que hay una politización, una parcialización. Es una barbaridad. Porque ese no es el nombre de la ley en todo caso es ley de transparencia de ONGs, o en todo caso ponerla por sus cifras, ley 32041, pero la mencionan como ley anti-ONG. Lo cual es una barbaridad, lo digo desde la perspectiva jurídica, por dos motivos. Uno, no le corresponde al Poder Judicial tener ningún tipo de acción respecto de una ley democráticamente aprobada por el Congreso. El Congreso puede gustarnos o no, pero ha legislado dentro de las normas constitucionales, dentro de las normas democráticas. El único órgano que puede declarar la constitucionalidad o no constitucionalidad es el TC, el Tribunal Constitucional. Y segundo, hay una falacia del Poder Judicial, porque dicen que se trata de un control difuso de la norma. Y en realidad lo que están haciendo es la inaplicación y la oposición política a una ley que ya existe. Por lo tanto, es un acto subversivo, es un acto de rebeldía del Poder Judicial, que debería ser reconvenido y sancionado por la Junta Nacional de Justicia. Claro, ¿no? Porque el Poder Judicial, la justicia misma, parte de sus principios es la imparcialidad siempre. Y el hecho de que meramente llamen a la ley anti-ONG es caer en el juego, caer en el discurso de aquellos que se oponen a la ley. Y está mostrando una parcialidad con simplemente la comunicación. No es solamente la parcialidad la que está demostrando, es el incumplimiento de la ley orgánica del Poder Judicial y de la Constitución, que le exige a los jueces y en general a todos los magistrados aplicar las leyes que democráticamente están en vigencia. Es decir, hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronuncie, si en algún momento lo hace, la ley existe y tiene que ser aplicada. La no aplicación, repito, es un acto de rebeldía, es un acto inconstitucional. En cualquier país civilizado, la señora Tello, la presidente del Poder Judicial, ya tendría que haber sido sancionada y suspendida.